Más allá del bisturí y la medicina, existe una ciencia que transforma desde el alma. Energía cuántica, terapias alternativas y todo esto está al servicio de la humanidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto no existe o no es bueno? ¿Estás listo para recordar quién eres? Voces, señales que activan tu grandeza. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo una invitada muy especial para mí. Es una psicóloga clínica que tiene unas terapias alternativas muy buenas, por las que podemos ver otro lado distinto para los tratamientos médicos, los tratamientos psicológicos y para estar tranquilo. Aparte, es muy especial para mí porque fue amiga de mi madre y en una ocasión, estando en consulta con ella, es mi paciente hace más de 20 años, me habló de algo que mi madre, que ya no está en este plano, quería decirme. Y eso me pareció a mí genial porque mi vida actual tiene que ver con eso que ella me contó. Bienvenida, Fadia. Bienvenida a esta casa de nosotros, a nuestra sala acá en Florida. Y estoy muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo, compartir contigo estos momentos y quiero agradecerte esas palabras tan lindas y esa presentación. No, ni me ha faltado, Fadia. Imagínate, la verdad es que eres muy especial y ese día para mí fue activador de grandeza. Fadia, cuéntame quién es Fadia Sade, quién es profesionalmente Fadia Sade. Profesionalmente escogí la carrera de psicología y con el transcurrir del tiempo antes de acabarla, me empezó a interesar todo lo que tiene que ver con terapias alternativas, porque yo sentía que muchas veces con los pacientes llegaba un momento en que no podías tú avanzar. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar y me fui por lo alternativo. Cuando yo estudié en mi ciudad, la parte alternativa era muy escasa, se podría decir. Hubo un movimiento de familia para otra ciudad y cuando llego, ya estaba, obvio, ya graduada, ya yo estaba casada con mis 3 hijos y descubrí el mundo que yo soñaba. Encontré un menú, digamos, de terapias alternativas. No sabía primero cómo empezar. Empecé con la parte angelical, con los mensajes angélicos, y una cosa fue llevando a la otra. Hice cristaloterapia o gemoterapia, y ahí empezó, digamos, mi camino y comencé a combinar la parte de psicología tradicional con énfasis clínico, que fue lo que yo me gradué, con lo alternativo, y ya ahí sí quedé, digamos, tranquila de ver de que llegaba el paciente, a pesar de que tú seguías tratándolo por un tiempo determinado, pero con la terapia alternativa es como si hiciera un clic y enseguida veía la mejoría, sobre todo la mejoría propia del paciente que va en tu búsqueda. Yo la comparo un poquito como el odontólogo, que tú vas con un dolor de muelas terrible, te calza o te ayuda y ya te vas para tu casa tranquilo. Entonces las terapias alternativas tienen esa particularidad que te ayudan en el momento, son unas herramientas que tú le das al paciente. Como yo le llamo, es como un salto cuántico, como que si como dieras un atajo mucho más rápido que el tratar al paciente de una manera convencional. Eso fue lo que descubriste con él. Correcto. Bueno, y esto lo has aplicado de alguna manera con tu familia, en tu casa. ¿Esto ha pasado en algún momento en la conversación de almuerzo, de cena en tu casa? Sí, sabes que cuando yo empecé todas estas investigaciones y conocimientos, no creía mucho en la casa sobre estas cosas, pero eso no importaba. Yo seguía y seguía y seguía y de pronto de tanto hablarles, pasaban situaciones hasta que yo buscaba la manera de ayudarse al esposo y a los hijos. Y cuando veían un resultado, ya se empezaron a cuestionar, hombre, esto parece que funciona, no, todavía no, parece que funciona. Y hasta que finalmente le funcionaba, pero fue un camino largo porque no estábamos acostumbrados a esta clase de terapias alternativas, ni estas herramientas que digamos modernas.
todavía es la hora que no se cree en esto. Mucha parte de la población no lo cree. Claro, claro, es que cuando hablamos de energía, las personas creen que estamos hablando de algo aparte del cuerpo y en realidad no es así. La energía hace parte de nuestro cuerpo. De hecho, somos energía. Somos átomos y eso tiene electrones, protones, neutrones y toda esta parte tiene que estar coordinada de una manera bioenergética para que nosotros estemos hoy conversando acá como estamos. Es cuando tú le hablas a un paciente de algo de energía, como no se ve, o le hablas de un aura, o le hablas de, es que tu energía me parece difícil o me parece que contigo quiero conversar más porque tienes una bonita energía, no saben, porque es que como no se ve, entonces lo que no se ve no se cree, porque está siempre fijado hacia la parte terrenal, hacia esta parte de nuestro plano y no entendemos otras cosas que para mí son fundamentales. Pero este tema de energía, ¿por qué te fuiste hacia la parte de energía siendo psicólogo, siendo una psicóloga clínica? ¿Por qué te fuiste hacia este lado? ¿Qué sentiste? ¿Por qué optaste por esta razón? Bueno, yo me voy a remontar, digamos, a mi niñez. A los 11 años yo comencé a leer libros esotéricos. Ese era el nombre que y todavía le dan. ¿Cuáles eran? OVNIs, vida en otros planetas, em, y toda una cantidad de libros que me acuerdo me llevaban a la librería y yo me iba directo a esos libros. No me preguntes por qué. Yo a veces pienso que yo como que mis genes venían ya predispuestos a yo dedicarme a esto. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá iban donde el librero a preguntarle, pero esta niña tiene sus 11 añitos acabados de cumplir, eso no puede ya leer esto. Decía, no, déjela, déjela. Y entonces ese era mi mejor amigo. Entonces cada vez que yo me terminaba el libro, lo ponía en la mesa y venía mi papá y mi mamá, bueno, vamos a la librería otro y así. Entonces me parece que era como un gusanito que yo tenía por dentro. Era genético, ahí había algo en tus genes que te llevaban hacia ese tipo de lectura. Correcto. Bueno, y después, ¿cómo te fuiste hacia allá? Bueno, eso cuando estabas niña. Y luego fuiste a estudiar psicología, que me dice que prácticamente fue un accidente, que fue algo como que no había mucho donde escoger. Torre, en ese momento te fuiste hacia la psicología Sí. para poder ser profesional como tu familia te estaba ofreciéndose. Pero estando allí dentro de eso, también te das cuenta que la cosa no es por ahí, que tenía que ser de otro lado. Sí, mira, yo estudié psicología porque cuando me fui a presentar a la universidad, nada más habían 3 carreras para escoger, que era la psicología, la ingeniería y la administración. Yo nunca fui muy buena para los números, porque me gustaba la parte, digamos, del ser humano, de la salud, de ayudar. Y dije, bueno, la menos mala para mí en ese momento era la psicología. Y yo fui, me pasó algo muy particular, que yo no quería quedarme en Barranquilla, yo quería salir a estudiar otras carreras que tenía en mente, pero mi papá fue una persona muy, em, que no quería separarse de los hijos. Era una persona como el papá, uno dice la mamá gallina, esto era el papagayo, no sé, pero él siempre quería tener a sus 2 pollitos, que eran mi hermano y yo, al lado de él. Entonces me dijo, bueno, estúdiate la carrera de estas 3 que te llamen la atención y después miramos a ver cuándo puedes salir a estudiar afuera. Bueno, yo dije, la menos mala, psicología para mí, no me entusiasmaba en lo más mínimo. Me fui, presenté el examen, cuando lo recogí pensé que no iba a quedar y cuál es mi sorpresa que quedé. Entonces yo dije, bueno, entre quedarme en la casa mirando para el techo y estudiar, me voy a estudiar. Me fui encariñando con la carrera, me fue gustando y fíjate que tenía yo que pasar por estas situaciones para llegar a lo que siempre me había apasionado, pero yo lo tenía ahí de pequeña guardado y ni por ahí me recordaba ya de todas esas experiencias, de todas esas lecturas y estudios de chiquita autodidacta que yo hacía. Claro, Y terminé por eso en lo alternativo. claro, claro. Y yo siempre he dicho que el universo te va marcando el camino para ir hacia allá. Muy seguramente, si estas tres opciones no fueran las únicas, y si tu padre gallo o gallina no hubiera decidido que te quedaran en la ciudad, para hacer eso, muy seguramente hoy no estuviéramos hablando de todo esto, porque la psicología va a encaminarte hacia esa parte. Así es. Si date cuenta de cómo es convencionalmente y que después tú tenías, a partir de esas herramientas, algo más que ofrecer. Y creo que por ahí fue el camino. Bueno, pero cuéntame de estas especialidades, de estos cursos, de todo lo que has hecho después de tu posgrado o cuando ya te diste cuenta que por otro lado era la cosa.
dentro de la psicología, ¿cuáles son esas dos especialidades que ahora estás haciendo, digamos, de manera más grande o la mayor parte del tiempo? Bueno, este es un camino que yo seguí, empecé con lo más, digamos, lo más sencillo, que es la terapia, bueno, yo le llamo así, lo más básico, digamos, terapia angelical, hice Reiki, imposición de manos, sanación. Terminé últimamente con unos cursos de sanación genética cósmica, sanar los chakras, sanación del ADN, que todas estas sanaciones van, van de la mano. Y esto es como que lo más nuevo, nuevo que se le ofrece a ciertos pacientes, porque no todos están dispuestos a someterse a estas terapias que no tienen nada, sino es poner, te viene el paciente con un problema, tú lo subes a la camilla, lo llenas de los cristales de cada chakra con su color respectivo y otros alrededor. Entonces tú empiezas con una meditación a irlo llevando a que él identifique y sepa cuál es su problema. Y muchas veces, o casi siempre, la parte física, cuando te llegan con un dolor de espalda, con un dolor de rodilla, tú tienes que llevar al paciente un poquito hacia atrás a ver de qué manera le empezó ese dolor. Y esos dolores son emocionales o emociones no resueltas que se le presentan a la persona en su campo físico. Eso es sanación genética. Sí. Ok, y la sanación genética viene dada por tu familia, viene dada, tú encuentras dentro de esa meditación que me estás hablando, si genéticamente en su familia anterior ha habido algo o es de su vida en un momento determinado. ¿Cómo pasa eso? No, no necesariamente la familia. Es que como te digo, todas estas terapias van de la mano. Eh, Te hablo ahora y vas a saber por qué están conectadas yo hago mucho meditación regresiva. Entonces llegas tú con el dolor de rodilla y no sabes qué pasa. Tú coges al paciente y de acuerdo a esa meditación, tú lo haces ir hacia atrás a ver en qué momento comenzó el dolor de rodilla, porque es algo emocional. Entonces puede ser que tiene problemas con el padre, problemas con la madre, depende de la rodilla, o si es atrás en la columna, tienes mucho, o en tu espalda, de arriba hacia abajo, mucho peso en la vida, cargas, como digo yo, muchos ladrillos, es como si te pusieran una mochila llena de ladrillos y esos ladrillos son los problemas que tú estás cargando. Entonces, ahí es donde tú empiezas primero a nivelarle todos los chakras, con lo que ya te dije de la camilla y las piedras respectivas. Y si es necesario, haces la meditación regresiva a ver de qué manera en su pasado de esta vida o más atrás de otras vidas, él comenzó con ese problema. La mayoría de veces también, si no lo resuelves o no encuentras la respuesta en la vida actual, tú puedes seguir hacia atrás hasta ver qué pasó y en qué momento. Otras veces, que ya es una terapia transgeneracional, también él está haciendo como que una lealtad hacia un antepasado. Entonces tú ves que todo esto es una belleza de terapias, porque si empleas una o empleas otra, y no es que necesariamente sea la parte genética de papá, de mamá, sino es tu alma que seguramente de vidas pasadas no pudo resolver ciertas situaciones y se te van presentando en tus diferentes Estamos vidas. hablando de temas de alma. Bueno, o sea, no necesariamente la genética orgánica, física, que es la que nosotros normalmente manejamos como médicos, sino que también existe esta genética de tu alma, genética entre comillas, podríamos llamarlo como un registro anterior, que de ahí de alguna manera tenemos que sacar alguna información para llevarte al momento actual y en el momento actual ayudarte a mejorar. Es eso más o menos lo que está Exacto. sucediendo. Bueno, y esto cuando empezaste a hablar con tu familia de estos temas de, por ejemplo, vidas anteriores o que existe un registro permanente de tu alma y que es de alguna manera largo o eterno y que hay después de la muerte algo de luz, algo de camino que hay que recorrer y volver.
¿Qué te dijeron ellos? ¿Cómo asimilaron ellos esta parte? Mira, te voy a decir algo muy puntual del presente. En la familia, cuando hay algo que no se puede resolver, entonces me da risa escucharlo porque dice, ay, no, quién sabe en otra vida, de qué vida viene esto que se me está, que se me está así, que se me está presentando ahora. Y todos hablan así. Ahora, y me da risa pensar de que cuando yo comencé esto no había burla, no, porque siempre hubo un respeto, pero no había credulidad ante estas terapias. Claro. ¿Y tú qué crees? Así como tu familia, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ves ahora esto nuevo de que ahora hay mucha gente ahora hablando del tema? Porque ahora tú en cada esquina prendes un podcast y todo el tiempo están hablando de eso, o de pronto prendes tu emisora en la radio y siempre va a haber algo espiritual y la gente está hablando de todo esto, o ahora lo común, bueno, en estos días han habido algunas cosas de tipo religioso en la Iglesia Católica, falleció el Papa, entonces ahora hay un cónclave que empieza en estos días y vamos a tener Papa Nuevo, y la gente empieza a hablar como de generaciones o eras nuevas. ¿Por qué crees tú que está sucediendo todo esto en estos tiempos? Mira, yo lo que pienso es que hubo como un velo, por llamarlo de alguna forma, donde toda esta clase de situaciones y de sanaciones, se puso ese velo empezando por la iglesia, con todo respeto lo digo, que sé que muchas veces de los evangelios los cambiaron, los quitaron, donde se hablaban de estos temas. Entonces, ahí hubo como una desconexión, se puso un velo, pero esto ha ido cada vez más creciendo y me parece a mí que este velo llegó un momento en que todos los que trabajamos en esto dijeron, bueno, quitemos ya este velo, empecemos a hablar y es lo que está pasando hoy en día, que tú prendes la radio y escuchas. Tú ves, me encanta cuando entrevistan a los artistas, cantantes, actores de cine, de novela, lo que sea, terminan hablando de estos temas. Y tú dices, oye, qué sabiduría. Esto está, tú dices, ay, es que está de moda. No, es que eso es lo que somos nosotros. Sí, es que he notado que hay eso que tú dices es clave, la sabiduría anterior, la que nadie aprendió en una universidad o fue a una escuela o hizo un curso. Es una sabiduría que está allí como si lo tuvieras dentro de tu chip, tuvieras allí metido esa información y de alguna manera aflora, que hay algo que de pronto te tenía bloqueado por alguna razón, el tema social, el momento en el que tú estás, o de pronto tu cargo, ves estos artistas que tú me dices que son tan populares y que todo el mundo ve, de repente esos reflectores hacen que ellos callen un poco, pero que ahora estamos viendo una cantidad de cosas que no se veían antes. Vemos las en presentaciones como los Oscars, por ejemplo, o los premios, he visto actores haciendo cosas y a veces actúan, entre comillas, como si estuvieran locos, como si estuvieran hablando cosas raras, Sí. pero no son más que cosas que ya estaban allí en su chip y que de alguna forma están aflorando y mucha gente de pronto no lo puede entender. Y ahí quiero entrar a una parte bien importante, que es la parte de los niños, la parte de la educación, que es tan importante. Y entramos a un campo en el cual hay una cantidad de rótulos colocados en estos niños, y tú lo dijiste, cuando tenías 11 años, tú ibas a leer libros que en ese momento eran ciencia ficción o Sí, algo que tenía que ver con algo distinto, correcto. y de pronto, bueno, tu padre fue comprensivo, tuviste la fortuna de tener a este librero que me estás comentando que fue tu amigo y que de pronto te ayudaba a conseguir esos temas que tú, pero hay gente que no, hay gente que no lo entiende. Entonces va el drama cuando entran a la escuela y en la escuela este niño que piensa de una manera diferente o que tiene que aprender de una manera distinta o que de alguna forma entiende la vida de una manera distinta, y el profesor o los profesores actuales lo tratan de cuadricular en lo que ellos aprendieron en la universidad y no entiende que hay otros modelos. ¿Qué piensas tú de estos diagnósticos nuevos de los famosos déficit de atención o estas personas que tienen de alguna forma que son dispersos? ¿Qué te parece a ti esta nueva moda de que todo esté rotulado, de alguna manera tenemos que ponerle un título y encima hay que hacerle un tratamiento porque no son normales? Si uno de mis hijos quiere leer acerca de, qué sé yo, ovnis, porque le gusta el tema, yo no veo ninguna dificultad para que él lo lea. Él tiene la completa libertad de hacerlo porque él le nació, está dentro de su gen, o él quiso, o mentalmente él quiere educarse de esa manera. No hay ningún inconveniente. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, eso que dices me parece que todavía nos hemos quedado mucho, así como hemos avanzado en los temas que previamente hablamos. Esta parte de la rotulación sigue en pie. Yo he tenido o tuve pacienticos que incluso hasta familiares que cuando llegan al colegio o al jardín son inquietos por naturaleza. Tú puedes ser muy tranquilo, de pronto yo tengo una personalidad más inquieta, eh, quiero conocer más cosas, entonces va el niño, empieza a tocar las guitarras, pues viene y se sube a mirar qué hay por la ventana. Entonces enseguida le dicen, no, déficit de atención, tiene que ir al profesional, una hiperactividad. Entonces exacto, va al profesional, desafortunadamente lo rotulan igual que en el colegio, y hay algo que me parece más delicado, le empiezan a dar esas pastillas. Y esas pastillas lo que hacen es que le cambian la personalidad. Bueno, no es la personalidad, sino físicamente, pues tú como médico tienes que saber por qué es que físicamente ellos se achantan, se bajan todo, no saben qué hacer. Proceso bioquímico cerebral con inhibidores o estimuladores con unas celulitas que hay en el cerebro y lo que hacen es disminuir o acelerar con tal de que esa persona actúe de alguna manera normal. Si está muy acelerado, pues tranquilizarlo y si está muy letárgico, pues acelerarlo un poco y así tratar de encuadrar. Eso es lo que hacen estos medicamentos a grosso modo. Obviamente eso tiene su parte técnica. Bueno, ahora mismo no vale la pena mencionarlo, pero es más o menos eso lo que se está buscando, tratar de meterlo en ese rótulo y lo que va peor, a veces los diagnósticos no están del todo ciertos, de todo al 100% y de todas maneras empiezan estos tratamientos y terminan haciendo cambios importantes bioquímicos cerebrales en estos pacientes. Entonces, lo que tú dices es bastante cierto. Esta parte me dice que incluso con familiares ha sucedido esto. ¿Y qué has visto tú que ha sucedido? O sea, ¿han habido algunos cambios importantes? ¿La vida de estas personas has visto que ha cambiado? No, desafortunadamente no. Cuando eran niños los rotulaban, que eso es esa palabra que tú acabas de decir es muy triste, entonces no, déficit de atención, rotulado, tratamiento con pastillas, los tranquilizaban, pero ya no era la personalidad del niño que tú estabas acostumbrado a ver. Terminaban su tratamiento y al poco tiempo, cuando ya todo ese tratamiento de pastillas pasó su efecto, para mí, al verlos, se ponían más ansiosos, incluso más agresivos, y yo no le veía mientras estaban con su tratamiento, perfecto todo. Bueno, perfecto entre comillas, porque no eran ellos, como te acabo de Sí, decir. es como cuando una represa, ¿no? Eh, El río, de repente lo abre y sale. Bueno, hay que entender y claramente hay que decir que, bueno, cuando hay tratamientos médicos, médicos reales, donde hay unos diagnósticos claros, por supuesto, la medicación, como médico que soy, hay que hacerla, ¿de acuerdo? Pero no podemos rotular, hay que ir más profundo, estudiar muy bien ese caso para que, por supuesto, se haga lo correcto en el tratamiento de ese paciente y estas alternativas que nos está ofreciendo Fadia, que nos está diciendo Fadia que existen, puede ser alguna ayuda para que estos niños no tengan que tomar esos medicamentos cuando todavía no se sabe un diagnóstico claro. Hay que hacerlo muy, muy bien. Fadia, esto es fascinante lo que me estás diciendo porque va muy de la mano a nuestra medicina biológica. Nosotros en medicina biológica tenemos medicamentos que actúan no solo por la parte ponderal, no solo por la parte de miligramos para inhibir, sino que también hay unos que modulan. Y la modulación es interesante porque acompañan a tu cuerpo a que haga lo que le corresponde, se autosana. Y eso en medicina biológica es genial, esa parte en la cual nosotros podemos ayudar al paciente y él que lo entienda a autosanarse es muy, muy bueno. Yo manejo la antiomotóxica, que es un tipo de medicina donde hay productos. No manejo la parte bioenergética, no manejo la parte, digamos, más, donde hay que ahondar más en esta parte, digamos, de energía, pero yo manejo esta parte y también sé que hay resonancias, existen algunas teorías donde hay arquetipos de medicamentos en los cuales yo actúo no solo en una sola parte para el dolor o la inflamación, sino que también puedo actuar a nivel cerebral, puedo actuar a nivel emocional para que tú salgas de esa enfermedad de una manera distinta. Si estamos hablando un idioma similar al que nosotros en medicina biológica, ojo, científicamente demostrado, esta medicina o estudios y demás,
Y por consiguiente, sé que hay algunas alternativas que se pueden utilizar para este tipo de pacientes que tú nos estás mencionando. Bueno, Fadi, por último quiero preguntarte algo bien, bien interesante y que de ahora en adelante lo vamos a preguntar a todos nuestros pacientes. ¿Cuáles son esas tres activadores que tú podrías dejarle a la generación siguiente de grandeza para que ellos realmente vayan encaminados hacia un futuro que sea mejor para ellos? Bueno, para mí es muy importante el respetar al otro, respetar a tu familia, respetar al vecino, respetar al profesor, respetar al barrendero, respetar al conductor de bus. Desafortunadamente hoy en día vemos en todos los noticieros mundiales que no hay respeto ni hay tolerancia. Entonces, para mí, en la familia, hay que inculcar ese respeto, esa tolerancia hacia el prójimo. Dice algo clave, solo por ser otra persona ya merece respeto. Personas merecen respeto por ser personas, no por el cargo, no por el dinero que tengan, no por la raza, sino solo por ser personas, porque cada quien tiene su función importante dentro de la sociedad y tenemos que respetar esa vida como nos respetamos a nosotros mismos. Excelente. Una segunda. Una segunda, la espiritualidad. No importa la religión que tengas, si para ti tu Dios es el sol, la luna, las montañas, es Dios, es Mahoma, no importa. Porque yo creo que todas las religiones van hacia lo mismo, hacia el bienestar, hacia el respeto del ser humano en su totalidad. Entonces, es muy importante valorar y tú inculcar en tu hogar una base espiritual, de acuerdo al Dios que esas personas o a la religión en la que creen. Esos son valores importantes para que crezcan. Ya tú de adulto puedes elegir qué hacer, pero te levantas con esos valores y ese respeto. Eso es importante también y es clave lo que acabamos de decir. Detrás de cámaras estamos hablando de la incompatibilidad que quieren ahora ponerle a toda la parte espiritual y lo que tenga que ver con Dios. Porque lo de Dios o lo espiritual es antiguo y la modernidad seguramente no va con eso. Y ahí es donde nos estamos perdiendo un poquito. Las nuevas generaciones no tienen esos valores que tú nos estás inculcando. Ojo, que aquí no estamos hablando de nada fanático, no estamos hablando de religiosidad absoluta, simplemente inculcar valores basados en el bienestar, en el respeto, en que las personas estén respetando el espacio del otro y Ujú. que haya algo en qué creer, porque tenemos que creer. Ya sabemos que hay cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo. Estamos hablando de temas energéticos, estás hablando de terapia que existe y con lo cual ha ayudado personas y por supuesto que esto tenemos que inculcarlo en estas nuevas generaciones. Lo tercero, Bueno, lo tercero es algo personal, que yo cuando estaba mis hijos pequeños, yo lo hacía y es las afirmaciones positivas. Entonces, eso ayuda al campo familiar, que es esa herencia que tú le vas a dejar, a que el niño, cuando está pequeño, llora porque se le cayó la chupeta o la colombina al piso, entonces él entiende que eso no la puede coger, ya no hay más en el momento, entonces eso es un drama. Entonces, ¿qué pasa? Eso es enseñarle, bueno, se te cayó, no importa, le dio la pataleta, levántalo y explícale que le vas a comprar otra o que si ya no hay más, será otro día. Entonces es esa parte. ¿Qué hacía yo? Yo cogía stickers de esos papelitos y de acuerdo a lo que yo quería que ellos trabajaran, se los pegaba en los espejitos de los baños. Entonces eso me parece que es fortaleza que le da al niño desde pequeño y es algo que tú le puedes legar a tu familiar. buenísimo. Ahí me acuerdo de algo que lo habíamos hablado también anteriormente, que es el efecto Pigmalión, famoso efecto de dar el ejemplo y tratar de ayudar a la parte positiva, ¿ah? Porque existe un efecto Pigmalión negativo. Pues si tú ves a tu madre, a tu padre o a la persona que es líder para tu comportamiento, acercarse al alcohol, a las drogas, estar flojo, no trabajar, pues tú vas a aprender eso y es un efecto Pigmalión negativo. Aquí queremos es ver lo positivo y afirmarlo, como tú lo estás diciendo. Entonces, sí, hay métodos, le ponemos stickers o hacemos algo positivo, pero lo más importante, tu ejemplo, que tú también
hagan lo que ellos quieren que imiten. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi familia, el tema del deporte siempre está inculcado desde niño. En el tema de la música también lo inculcamos desde niño. Mi familia, por parte de mi esposa, a músicos muy virtuosos, en el caso de mi familia también. Entonces lo inculcamos y eso ha hecho una unión familiar de positivismo Haciendo el famoso efecto Pigmalión. que da ejemplo a la gente para que vaya en un futuro mejor. Fadia, ha sido un verdadero placer que estés con nosotros, ha sido un honor que estés visitándonos aquí en nuestra casa y espero que esto se repita porque tenemos que hablar de muchos otros métodos de lo que me mencionaste, porque tiene un montón de especialidades, un montón de cursos y temas espirituales que a mí me fascinan y que seguramente lo vamos a conversar más adelante. Claro que sí. Luis, te agradezco mucho esta invitación y a la orden para cuando quieras. Repetimos, escogemos otro tema y aquí estaré. Gracias a todos por haber atendido esta conversación tan amena con Fadia. Y bueno, Fadia, dime algo importante que ya se me estaba olvidando. ¿Dónde te podemos conseguir en redes sociales? ¿Tienes Instagram? Bueno, yo tengo en Instagram una dirección que es Anantá. Y ahí subo mensajitos y subo, sí, mensajitos, digamos, espirituales, de ayuda, de fortaleza, de acompañamiento. Lo vamos a poner aquí en la edición, va a aparecer aquí abajo para que puedan visitar a Fadia en su sitio y si necesitan preguntar algo por el DM o alguna comunicación especial, aquí estamos nosotros disponibles para hacer ese puente. Muchísimas gracias, Fadia, por todo. Nuevamente, gracias a ti.